Soy Cristóbal del Rosario Medina, trabajador de la salud, médico por lo tanto, y encantado de estar aquí con ustedes. Médicos que dejan huella, un podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. Muchas gracias por venir, Cristóbal del Rosario. Gracias. Muchas gracias por venir a Médicos que dejan huella, al podcast del Colegio de Médicos. Muchas gracias. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1949. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de aquella época? El más bonito es que fue cuando se fundó la Unión Deportiva Las Palmas, y que fue un año después del pacto, después de la Segunda Guerra Mundial de los países, de tirar para adelante para crear la democracia. Son dos fechas importantísimas para mí. Y nada, nací aquí en Las Palmas, ahí donde hoy está Mesa y López, que antes era un arenal, una duna que venía desde la Minilla para abajo, por todo, tal, y terminaba en la base naval. Ese barrio se extendía de esas arenas hasta la calle Fernando Guanarteme actual y hasta las Clavaneras. Está muy bien definido y se le conoce. Y yo espero que no se acabe conmigo, ¿no? Que se llama el barrio del Gurugú. Gurugú es un nombre bereber amazigh, que lo verás ahora cuando la gente migrante salta la valla, en Melilla. Todos dicen, eran del monte del Gurugú, que es el monte que está al lado, que es una colina donde ellos allí pues se esconden, hacen de comer y tal. Es el Gurugú, y significa atalaya. ¿Por qué significa atalaya? Porque allí al final de Mesa y López, justo donde entraba la base naval, era un poquito más alto y la gente se sentaba, cuando no estaba el club náutico nuevo hecho, a ver pasar los barcos, que venía 4 barcos al día, un barco a la semana, pues él estaba allí a ver entre los barcos de carga, los barcos de pasajeros y eso. Para que tú veas qué bobería. Hoy le llaman no sé qué, no sé en qué barrio vivo, sé que es el 35007, no sé más nada. Me confunde Fernando Guanarteme con la Cravanera, confunde con el Parque Santa Catalina, pero el barrio sí, que tiene una identidad propia, ¿no? Pues no se le nombra en ningún lado. Sus padres tenían una tienda de ropa en la calle La Naval. Sí. La tienda de ropa, sí. Sí. Mi padre empezó a trabajar en Triana, donde está el famoso reloj ese pequeñito, que antes debía ser una joyería o algo. Y era joven y tal, un hombre elegante y tal, y entonces, cuando aquello cerró, pues se fue frente al Castillo de la Luz con una catalana que se llamaba Doña Mercedes. Doña Mercedes y el marido se hicieron mayores y dejaron la tienda, y mi padre le compró la mercancía y alquiló ese local en la calle Princesa Guayarmina, esquina de La Naval, que era de un médico, que tiene sus hijos médicos hoy, y alquilamos aquello. Y ahí fuimos tirando poquito a poco. ¿Y de dónde surgió el tema de ser médico, Cristóbal? Porque claro, no tenía antecedentes médicos, ¿no? En la familia. No, médicos nosotros. Lo que yo recuerdo fue que yo tenía 10 o 12 años y frente a mi casa, en el barrio de Gurugú, en la calle Cirilo Moreno, venía un señor cada 4 o 5 años y decía, coño, llegó Pepe Luis, está terminando medicina. Y yo lo veía. Y bien, me quedé con esa cosa en la cabeza. Y cuando yo terminé el pase para ir a la universidad, llegué contento al puerto, ¿no? Papá, ya acabé esto, ¿no? Y dice mi padre, pues ya sabes, ¿no? Pues ayudarme aquí a montar la tienda, etc. Y había un señor allí que era el director del Banco Popular, se llamaba don José Benavente, y le dijo, no, este muchacho para la universidad. Y a partir todo fue un correcamino. Cuando me vi en Salamanca. Bonita ciudad universitaria para estudiar. Era muy bonita. Hoy ya con el turismo de masa, los sábados, los domingos y tal, ya no tiene el sabor. Hombre, el casco urbano... Claro, está lleno de franquicias, igual que Florencia, Venecia, ¿quién va ahí? Hay aquí en 3 semanas y en invierno que no va nadie. Pero bueno,
Es la gran ciudad universitaria, ¿no? Eran los 60, Salamanca, la juventud propia del universitario, y estudió allí, y después también se quedó para hacer la especialidad. Sí, mira, eso sí, me quedé allí, pero antes hay una anécdota que yo se la cuento a veces a gente muy conocida, ¿no? Que es cuando llegamos, éramos 2 o 3 amigos, gente humilde de aquí, y la sensación que había en los que estudiábamos medicina era que el primer año había que hacerlo en 2, porque era muy difícil. Entonces dijimos, no podemos, hay que sacarlo en 6 años. Y se echaron Lo sacamos. y lo hicieron para adelante. El último año estudiando la dermatología, el último año, que por cierto mi hija me hizo un gran regalo ayer, que me logró la edición del primer libro que yo, del tomo de don Antonio García Pérez, mi catedrático, ¿no? Consiguió uno de segunda mano precioso, me lo llevó ayer. Cuando yo estaba estudiando ese libro y llegué al capítulo de la lepra, primero él era un dibujante con la gramática. Cada frase estaba más bien estructurada que te puedes imaginar. Era como una novela interesantísima. Y estaba con una compañera que después hizo pediatría, ella canaria, estudiando aquella noche y tal. Y yo, que siempre había estado desde tercero y cuarto y tal, y quinto, y yendo a pediatría y tal igual, dije que va, me quedo con esta especialidad. Pues hablé, me admitieron, y cogí los bártulos y me vine con mi casa, lo conté a mis padres y después me fui para allá. Y ahí estuve para terminar la especialidad. Qué bonito. O sea, usted iba para pediatra. Qué curioso. Bueno, me gustaba. Le gustaba. Sí. Y eligió. No, me gustaba, pero el último año, en quinto, cuando ya yo tenía la pediatría para tener una notilla buena, notable y tal, y me hizo una pregunta un poco jodida, me dijo qué era la cetosis y tal, y yo me quedé trabado y digo, mira que hay que ser coño, voy a tener mala leche, y mira que lo poco que tengo yo que decir de esto, con todo lo que yo sé. Y entonces ya me cabré un poco, digo, no, me quedo con la especialidad de dermatología. ¿Quién le influyó para la dermatología? ¿Su maestro? El libro. El libro. Pues cuando yo conocí en persona a García Pérez, me quedé ilusionado, un hombre humilde, es un sabio. Es que no es un profesor, es un sabio, es otra cosa. ¿Comprende? Fantástico. ¿Y terminó la especialidad? Muy pronto. Eso le iba a preguntar, porque estuvo de mañana y de tarde para acabarla. Pero la especialidad eran 4 o 5 años, ¿no? ¿Sabes? Pero claro, ahí la gente iba a deshoras a hacer la especialidad. Como algunos médicos de pueblo, algunos sí, algunos que no les importaba, pasar el rato y tal. Y yo no podía permitir ninguna bobería de eso. Y iba a trabajar desde las 8:30, estaba ahí a las 8 hasta las 3. Como vivía cerca, cruzaba. A las 4:30 estaba allí y volví a mi casa a las 7:30, a las 8 por el frío. Y así estuve. Entonces, cuando hubo una cosa en mi casa de un familiar que falleció y tal, entonces él mismo me firmó, sin yo decirle nada, me mandó el título al acabar los 3 años. Había trabajado el doble. Qué bueno. Sí, una gran persona. Lo había hecho con pasión, porque le gustaba mucho la dermatología. Sí, claro, no, con pasión y porque sabía que había que hacer las cosas bien desde el principio. Es que el libro de don Antonio tiene algo muy especial, ¿sabes? Y él me lo decía, ¿no? Tú no te creas todo lo que yo digo ahí, tú intenta buscar en cualquier frase o cualquier concepto que haya, ¿no? Intenta buscar lo que se llama en medicina la descripción Princeps. ¿En qué origen fue? ¿Quién dijo esto? ¿En qué siglo fue? ¿En el 18? ¿En el 19? ¿Por qué definió esta bacteria así? ¿Por qué se llama así? Y entonces, claro, eso te hacía estudiar también un poco de historia de la medicina, que era una María. También te hacía un poco de historia de la medicina y te iba cogiendo el concepto de enfermedad en su conjunto, desde su evolución. Y entendías muchas cosas en el mismo proceso de la enfermedad. Conocía diferentes aspectos muy interesantes. Cuando llegué aquí, nada, hice guardia en la casa de socorro, por 3 perras. En la consulta de los portuarios también, ¿no? Sí, también me llamó don Nicolás Martinón, un caballero que era el gerente, y tal. Bueno, toda esa historia
Y entonces, un día yo había cerrado ya la plaza de por oposición de la Seguridad Social, y porque se metió poca gente. Yo era el más joven así, con más enteradillo y tal. Había un chico de la península, pendiente ahí, otro y tal. En fin, que nada, que saqué el concurso de oposición y me la dieron la plaza y ya está. Y ahí estuve unos cuantos años, pero me llamó otra vez don Nicolás Martínez y me dijo: Cristóbal, vamos a combinar, hay un problema en la leprosería. ¿Tú te importa estar unos cuantos años allí? Digo, déjenme probar. Y se combinaba, ¿no? Vivo temprano en la leprosería, tenía la consulta en el seguro a las 12 o a la 1 y combinaba. Hasta que hay un momento dije, no, la consulta, las dos cosas no puede ser. Me quedo arriba. Pues estaba todo por hacer. Y el todo por hacer surge porque leyendo un libro de medicina interna, el mejor libro que había, que era el Farrera, el concepto de lepra, y también don Antonio. Siempre el concepto de los libros ponía, en este caso, ¿no? Porque también lo decía en tuberculosis, en sífilis, en todo. Ponía que, por ejemplo, la lepra es producida por una microbacteria, idea microbiolicista histórica del enfermar. La bacteria es culpable cuando Vox y Koch, la discusión en Prusia, y él decía, no, aparte de la bacteria, tiene condiciones que hagan que la bacteria progrese. Será la pobreza, será el hambre, será tal, será cual. Y entonces en la descripción de la enfermedad ponía, es una micobacteria producida por el bacilo fulano de tal, por el Mycobacterium leprae, tal, que afecta a la piel, a los nervios periféricos, a los órganos internos, tal. Bien, y terminaba en punto. Y entonces, cuando tú lees eso, dices, no, aquí, ¿y qué más? ¿Qué más? Entonces yo se me ocurrió de hacer, tener una idea que después la busqué en los libros y estaba, porque aquí nadie sabe todo, ¿no? ¿Sabes? Y ponía que afecta al ser humano. Entonces cambió el mundo. Cambió el mundo. Medicina holística, absoluta, viendo a la persona como un ente, no viendo un órgano, no viendo la lepra, sino viendo. Y eso te hacía tomar pues muchas más medidas. ¿Me comprende? Tanto organizativa, como desde el punto de vista empresarial, como desde el punto de vista social, y caminar por esa vía. Y así se fue formando un grupo de trabajo estupendo, ¿no? ¿Sabes? Por ahí pasaron lo menos 10 o 15 médicos conmigo. Y nada, después hicimos un montón de cursos y tal. Y bueno, pues cambiamos el nombre, pero también cambiamos la puerta. La puerta siempre estaba cerrada, no había parada de guagua. Le dimos una pata a la puerta, la abrimos, pusieron una parada de guagua y la guagua pasaba por allí y paraba. Al principio iba una persona al mes a visitar a algún enfermo, con la puerta abierta y la parada de la guagua allí, empezó a llenarse. Y así fue como montamos la consulta y todas esas cosas. Estamos hablando de los años 70 y estamos hablando de lepra en Gran Canaria. Sí. ¿Había mucha lepra? Es decir, como para tener una consulta, es decir, En España siempre hubo lepra. Esta lepra parece, según los estudios óseos que hay aquí en el Museo Canario, que los habitantes aborígenes no tenían esa enfermedad, sino que fue traído por los conquistadores, ¿no? Como otras tantas cosas, ¿no? Y parece que por ahí procedía, ¿no? Después ya la inmigración a Sudamérica, a Venezuela y tal, fue trayendo lepra a todas las islas, ¿no? A La Palma, a la zona de allá, Tenerife, La Palma y tal, Gomera, Hierro, tienen un poco más de lepra que en Las Palmas, no es por nada, sino por la procedencia. Ellos venían de allá, de Sudamérica, y eran todos palmeros, o sea, era mucho más que nosotros íbamos para África, ellos tiraban para América, ¿no? Y entonces tenía suficiente que había que pararlo, ¿sabes?
Fíjate, sí, hay que tener suficiente, que nosotros le dimos de alta, decir, aquí no hay lepra. Yo creo que fue más o menos el año 99, 2000, yo decidí que se acabó, porque no había más. Estuvimos casi 10 años sin ver un bacilo, haciendo vaciloscopias de todos lados, de la linfa, de la oreja, de las lesiones. No apareció un bicho por ningún lado, ¿eh? Y entonces dijimos, esto se acabó, y hablamos con la OMS y tal, parece que aceptaron, y entonces nada, se quedaron los 4 residuales que había. ¿Eh? Pero una advertencia, que siempre se lo digo yo a la gente, ¿no? Una advertencia. Yo he leído, he estudiado que tanto la lepra como la tuberculosis se quedan dormidos. Y si tú arrancas un diente de una momia y lo pones a cultivar, a veces se desarrolla una tuberculosis con el bacilo de tuberculosis y a veces se desarrolla la lepra. Son enfermedades que se quedan dormidas, grandes simuladoras, porque simulan otra cosa. Y al cabo de un tiempo se desarrolla la enfermedad tal y como la conocemos hoy día. O sea, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Eh? No, que hay que tener mucho cuidado. No, la lepra, gracias a que por fin quitamos esa idea de encima que la lepra es contagiosa. Por favor, contagiosa si se dan las condiciones sociales, si el contagio es entre convivientes y viven todos y tal cual, y después la genética que debe tener, que no sé cuánto es, de porcentaje en la facilitar la enfermedad, ¿no? Pero no es contagiosa, eso nos costó a nosotros un lío hacer educación sanitaria a los pacientes, a los convivientes, a los familiares, a la sociedad. Eso no ha cambiado el estigma, ¿no? Una cosa... La lepra era un estigma social, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hasta hace muy poquito no se difundía que, bueno, solo puede afectar al 5% de la población, el 95% mundial no se puede ver afectada, ¿no? ¿Cómo era aquel dicho que decía, no se contagia de la lepra quien quiere, sino quien puede? Quien puede, y las condiciones ambientales son las que más se desarrollan. Paralelamente, independientemente del centro del hospital dermatológico, le cambiaron el nombre, de leprosería, empezó con su consulta privada, allá por el dermatológica, 77, 70 y... Sí. Empezó en Mas de Gaminde. Sí, porque el edificio lo hizo el mismo constructor que mi padre le compró la primera casa en Mas de Gaminde. Y era pequeñito, chiquitito, ¿no? O sea, de aquellos 40 metros, 30 metros, ¿no? La sala de espera, la consulta y andando, ¿no? Y todavía está el aire acondicionado en el balcón. Me ha pasado por mano ese. Me hace una gracia, porque yo vivo al lado ahora. Y ahí empezamos, sí, ahí empezamos poquito a poco y tal, como un complemento al trabajo de arriba, como era lógico, ¿no? Se mudó a Mesa y López. Mucho más tarde. Sí, porque tuvo 2 ubicaciones. Compré maquinaria importante, la tuve que poner en la parte de abajo, ¿sabes? Que no había aquí nada, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, lo importante es que la familia vivía bien, normal. E hizo también un grupo de trabajo, porque al principio estaba solo, pero con el tiempo fue creciendo y tenía ya otros compañeros trabajando con usted. Sí, sobre todo últimamente, ¿no? Muy bien. Está Dunia y Rosa. Sí, los dermatólogos de ahí son excelentes, pero están en muy buenas manos todos. Y estuvo los finales de los 70, todos los 80, los 90, la década del 2000, y por su consulta han pasado... Vamos a ver si... Es que era la consulta dermatológica de Las Palmas, ¿no? Era si alguien te preguntaba en dermatología, en la consulta privada, obviamente el primero que le salía... No, el que llevaba la delantera era Buenaventura Hernández, mi gran amigo, porque lleva 7 o 8 años antes que yo, más mayor que yo. Y cuando yo llegué, un niño aquí con la especialidad que acababa de hacer, él ya era un hombre hecho y derecho. Entonces, poco a poco nos fuimos igualando, poquito a poco con el paso del tiempo, ¿no? Y al final, pues nada, cada uno
Nunca fuimos competencia, que va. Y se nos ocurría. La plaza que había obtenido por oposición, Sí, a solo 10 años o tomabas o la dejabas. Y yo la leprosería la dejé en el año 2000, me parece, y dije, voy a hacer otra vida, ¿no? Pues iba a ser otra vida distinta completamente, ¿eh? Y olvidé un poco de la vida de confort que da ciertas cosas. Digo, voy a tranquilizarme, ¿eh? Voy a perder un poco el ego, voy a intentar ser más tranquilito, ¿eh? Y eso he hecho, y perdiendo un poco el ego. Por su consulta han pasado muchos pacientes, muchos. ¿Vos? Creo que usted una vez los contó. Sí, ¿no? Yo desde que llegué y tal, entre el dermatológico que vimos muchísima gente, en la consulta muchísima gente, la seguridad social y algunos porcentajes mínimos en África y tal, pues yo siempre he calculado más o menos unos 200.000 personas, lo que significa es una barbaridad. En aquel entonces prácticamente la isla completa. La isla no, África. Yo siempre le he dicho a yo soy el mejor dermatólogo de África. Hablando de África, la ha pisado y no precisamente de visita. Es decir, ha estado... Sí, no. Hizo una misión dermatológica. Sí, ahí fuimos a los campamentos de refugiados de Tinduf el año 97. Atravesamos todo el desierto, un buen equipo de trabajo, fantástico, de médicos y de enfermeras y ayudantes y tal. Y fuimos un poquito antes porque después el avión que regresaba era el avión que iba con los políticos, con la gente y tal. Ellos estaban 2 días, nosotros queríamos estar mucho más días y fuimos por tierra, atravesamos todo el desierto desde Mauritania hasta los campamentos, en el GI. Hicimos 20 y pico de horas en el GI, me parece, por la zona ocupada. Muchas anécdotas contar del viaje, mucha historia, mucha historia. El momento, ¿tiene algo así memorable que contar del viaje? ¿Alguna anécdota? Independientemente de los traslados, ¿no? Porque pasaron días y días y días hasta poder llegar, ¿no? Hacían noche en el desierto. Y después de buscar, había un personaje allí que se llamaba Mohamed Mbarek, que Pedro Lescano le había regalado un libro, él debía haber estudiado TS aquí o en Tenerife, pero se fue y Pedro Lescano le perdió la vista. Y cuando me fui ahí para allá me dijo, pásate por aquí y coge un librito, si encuentra un señor que se llama Mohamed Mbarek. Y me llevé el libro. Y pregunté. Y después me enteré que le llamaban el farmacéutico. Y tiene una anécdota preciosa. Anécdota no, una historia preciosa. Lo cierto es que dimos con la Jaima, era Jaima o una casita pequeña de barro y tal. Y yo recuerdo eso, ¿no? Que preguntando aquí y tal, paramos un poco en la puerta, le grité yo, me asomé ahí a la puertilla, digo, señor Mohamed Mbarek, se oye, dice, pase para adentro, canario, a echarse un pisco. Si él conocía, había estado aquí o no estado aquí, entonces se alegró muchísimo del libro de Pedro y tal, y bueno, se cumplió la historia. ¿Cómo? Claro, porque ustedes fueron allí a la arena, es decir, allí a un campamento de refugiados iban, ¿no? Sí, son 5 wilayas, 5 pequeñas ciudades reproduciendo las ciudades que están en la zona ocupada. ¿Sabes? La Yunga, Esmara, Usel, en fin. Y cada uno con pequeño. Ahora mismo estuve viendo ahí. Ahora mismo hay 173.000 personas, el 2024, viviendo ahí. Y aquello se ha hecho ya una media ciudad chiquitita, ¿no? Me hizo gracia, alguna calle asfaltada, y mira, con su supermercado, aquella gente se han ido asentando ya desde el año 75 ahí, cuando la traición de España y lo dejó ahí tirado. Y entonces han ido poquito a poco, ¿no? Las ayudas humanitarias que llegan de España, de tal, de cual, la OMS, los alimentos y tal, los cooperantes que van. Poquito a poco. Yo me sorprendí que estuviera tan regularcito aquello. Me alegré. ¿Qué encontró cuando llegó en el año 97? Porque venía de un sistema sanitario europeo. Eso olvídate. El que no está preparado es un shock.
pero cuando uno conoce un poco cómo es el ambiente, conoce, porque conocía a Saharaui aquí, y en el barrio del Gurugú, habían varios, ellos venían en verano a vender y tal. Si ya conocíamos nosotros un poco lo que era la vida en el desierto, ¿no? Y sí, bueno, lo que había, no había nada. Nada. Ya. ¿Cómo cambia el espíritu a uno el estar allí? Es decir, de venir de un sitio en el que pueda verlo todo a un sitio en el que no hay nada más que arena. Así, ¿cómo le cambia a uno el Bueno, espíritu? cuando te refieres a verlo todo, te refieres al poder económico. Correcto, sí. Pero ahí hay cosas que no hay aquí. O sea, que no hay que despreciar, sino decir, sereno, que aquí hay buena acogida, buena gente. No hay ningún moro que yo tenga miedo que me corte el cuello, esas fantasmadas que cuentan ahí del siglo XV, ¿no? O sea, todas esas bobadas hay que superarlas leyendo. La lectura es muy importante, las referencias históricas por la lectura son muy importantes, saber a quién se lee, y ves otro mundo. Hay un libro de un granadino que se hizo amigo mío, que si alguien quiere comprarlo, para que comprenda los años esos, ¿no? Del 75, 80 en el Sahara, que se llama La distancia de 4 dedos, que es la gran diferencia entre lo que se escucha y lo que se ve, los 4 dedos. Se llama así, La distancia de 4 dedos. Ese es un libro que se lee 15 días y ahí te dice bastante la realidad, cómo es todo más o menos de aquella época. Ahora ha ido evolucionando, ¿no? Con la huerta de páginas, las cosas han ido mejorando, ahora han empeorado un poquito, otra vez por la guerra y tal. Pero bueno, eso está así. ¿Y qué reflexión extrae de la cooperación? Porque no solo fue una vez a Tinduf, creo que hizo más viajes. Sí, no, después estuvimos ya en Mauritania, en Nuadhibu, hemos ido muchas veces. En Nuadhibu hemos ido, yo qué sé, 20 veces, ¿no? Y bueno, cada vez que aflojo un poco el pie, cuando va casi te lo encuentro igual. Claro, porque también va creciendo la población, hay mucha inmigración de Mali, de Senegal, y claro, una población de 70.000, lo mismo con la población de 120.000, como ahora que hay 195.000, y entonces, claro, las calles son las mismas, los recursos son escasos, ¿entiendes? Y está un poco dividido el poder económico en las tribus que heredaron la independencia cuando los franceses, ¿sabes? Y entonces yo creo que poquito a poco la vida se va arreglando. Espero. Su papel en la vida civil ha sido más que notorio. Es decir, ha colaborado en muchas plataformas sociales. El Foro La Isleta, Pinos Nuestros, Confitales Nuestros, también culturales como el Orden del Cachorro, en el campo de golf, también en ámbito deportivo, en el golf, el náutico, en la Unión Deportiva para salvarla en aquella época. Es decir, ¿cómo podía estar en todo? Pues sacándole hora a la familia. Claro, no hay otra forma, ¿no? No sé si me he dejado alguno, ¿no? No, está bien, y bastante hay ahí. Sí. Y bueno, como eran diferentes momentos de la vida, ibas timoneando, ¿no? Un poquito aquí, un poquito aquí. Con que las cosas fueran un poquito con sentido común, también estuve en el colegio de médicos. Eso justo le iba a preguntar. Usted estuve aquí, vicepresidente. Estuve vicepresidente 8 años, aquello fue una anécdota, bueno, fue una cosa muy curiosa. Damián Hernández y Paulino Montes de Oca, cuando mi padre enfermó, fueron los que hicieron el diagnóstico del tumor cerebral que tenía, ¿no? Y se comportaron conmigo con un cariño excelente, ¿no? Y entonces Damián me llama muchos años después y me dice, me voy a presentar al colegio, ¿te vienes conmigo? Y no le pude decir que no. No le pude decir que no. Y me encuentro aquí, pues me encuentro a Román, que era pragmático, a Julio Méndez, que sentaba un poco, bueno, un buen médico, un buen compañero, ¿no? La derecha, un poco así, tal. Juan León, el urólogo,
que era también apaciguador, católico, muy sereno y tal, en fin. Y yo, que también era distinto, solo ir y sacamos las cositas poquito a poco, transformando. O antes, como cuando entré, bueno, los que han cogido esto se han encontrado el edificio 3/4 hecho, y ahora todo es subir. Y me parece muy bien las últimas directivas que van por un camino recto, con nuevas tecnologías, con nuevos cursos. Eso está bien. Porque antes era para vender los certificados de defunción. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Todo evolucionó a favor. Y espero que la gente joven lo entienda y colabore y tal. ¿Qué recuerdos tiene de aquella época? Porque también creo que coincidió con Pedro Quevedo. No, ya te digo, estaba Román, Julio Méndez, Juan León, Damián, yo, y después ya Pedro, como era muy amigo de Román, cogió un poco la secretaría o algo así, Ruperto y gente amigo que uno conocía de la universidad, de chicos y tal. Cada uno es cada uno. Le gustó mucho estar al frente, porque además estaba de vicepresidente. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es muy cansado porque son muchas noches. Parece una bobería, pero mucho problema en aquella época con todo. Lo peor que puede existir en la vida es que etiqueten, que te pinten con una bandera. Este es rojo, este es azul, este es blanco. Eso dificulta mucho el consenso, ¿sabes? Entonces tampoco estaba mal que la directiva fuera un poco de mezcla, pues sabíamos que este era pragmático, aunque no tenía grandes ideas, ¿no? El otro era tal, pero más o menos se fue buscando el consenso. Un grupo heterogéneo, ¿no? Sí, y llegar a acuerdos. Y nos tocó un poco la ley de la ordenación sanitaria. No me acuerdo si antes tenía algo del SIDA. En fin, nos tocó un momento un poquillo complejo y bien. Mucho tiempo personal, que además que muy poca gente lo sabe, pero es que los miembros de la Junta no tienen remuneración alguna. Es decir, uno lo hace por amor a la profesión. Nada más. Amor a la profesión, Nada nunca. Entonces, justo le quería preguntar, los 80, una época en la que vino mucha heroína, una época difícil, de reivindicaciones también, y se presentó otra epidemia, el SIDA. Eso ya fue la locura. ¿Cómo lo vivieron? Porque claro, había poca información. Bueno, estábamos suscritos a revistas internacionales y estábamos al día, ¿sabes? Y entonces cogió a todo el mundo por sorpresa. Volvió el tema del miedo al contagio, porque el miedo es una cosa que se inventa el hombre, ¿no? El miedo no existe, ¿no? Existe la sensación de miedo cuando uno nace y ve que el mundo está grande y tú eres una mata de polvo, ¿no? ¿Sabes? Pero el miedo los crea el ambiente, la sociedad y tal, crea miedo. Y el miedo. Entonces los enfermos estaban para acá, estaban para allá, por las calles, en los hospitales generales. Que era un escándalo, no había confidencialidad ninguna, fulano de tal, la familia. Y al final, como yo había dado muchos altas en el dermatológico, me quedaban 10 o 15 camas. Y para arriba, hombre. Y me costó un follón con los sindicatos y con el personal. Los contagios y tal. Bueno, me costó un follón. Darle charla tras charla, demostrarle esto, demostrarle lo otro, según se iba sabiendo que por aquí, que por allí, que por aquí y tal. Hasta que fueron entendiendo un poco y al final también al cabo de 4 o 5 años la gente ya empezó a colaborar también, a perder un poquito el miedo, sabiendo cuáles las fuentes de contagio cuáles eran, qué fómites había que producían que la enfermedad se reprodujera. La gente empezó ya a soltar el freno de mano. Claro, hasta que llegó el punto en el que el peligro no era en sí el enfermo de SIDA, sino más bien el peligro era el sano que podía complicarle la vida al enfermo del SIDA, porque tenía, claro, el sistema inmunológico totalmente mermado. Claro, por supuesto, claro. Y así es. Somos nosotros que llevamos las enfermedades que no nos afectan y nos pegamos a un señor que está inmunodeprimido y ya lo hemos jodido, ¿no? Pero bueno, la gente, cuando tú le das información, verá
que está en la Constitución española, el mensaje tiene que ser veraz, se lo digo por los 4 locos que hay ahora, ¿vale? Las cosas cambian y la gente se hace más buena. Se hace más buena. Le gusta mucho la poesía. Y además escribe poesía. Bobería. Bobería no, pero tiene un libro publicado. Tengo varios, tal, y he colaborado con revistas y tal, pero bueno, yo un pasatiempo, ¿no? Es que yo creo que la poesía me la dio don Antonio con sus paisajes gramaticales, ¿no? Que aquellos son relatos, pero poéticos, ¿no? Y nada, así 4 cosas, pues no divertirse. Yo las escribo en una servilleta, en un bar, me la guardo aquí, la dejo allí y cuando me acuerdo, mira por dónde voy a terminar. Nada, no soy experto ni sigo ninguna academia, no soy academicista para casi nada. Grandes ideas que han cambiado el mundo se han escrito en una servilleta. Sí, bueno. El poder imaginativo es que uno quiera darle, ¿no? Bueno, hay que tener imaginación. La saga médica continúa. Sí, tengo un hijo. Un hijo que se dedica es médico también como usted. Es microbiólogo. Microbiólogo. ¿Qué sintió cuando le dijo que quería hacer medicina como usted? Yo creo que nunca se lo he preguntado. Un buen día se matricula, yo ya me digo, el niño va a hacer medicina, porque haga medicina. Y yo creo que pocas veces, si yo me estaba escuchando, pocas veces le pregunté, ¿te queda alguna? ¿Dejaste alguna para el año siguiente? No sé qué nota sacaste. Tanto que yo jamás molesté a ningún compañero para le subiera ni 0,10 en una puntuación. Jamás. Hombre, es que el mérito hay que ganárselo, claro. Ahí a ello. Y yo ahora muchas veces que llego a mi casa cansado y tal igual, de vez en cuando le digo, coño, haber estudiado, ¿te toca guardia? Haber estudiado arquitectura, y hubiera hecho fin de semana el plano, y hubiera estado con tu mujer en tal sitio, pero estudiaste lo que estudiaste, así que haría con ella. Imagino que de todos los 200.000 pacientes que tuvo, 80.000, no sé, los que haya atendido a lo largo de su carrera, seguro que hay alguna anécdota positiva, memorable, que quiera compartir con algún paciente, alguna interacción con un paciente. Yo le reconozco, es decir, yo he sido paciente suyo. Ya me lo dijiste. He sido paciente suyo. Y de hecho me... Qué raro. Qué raro, ¿quién no? Y siempre le he tenido mucha estima como... No, pero yo tenía apuntado allí, anoche pensando, digo, no me puedo ir de la entrevista sin decir el verdadero sentimiento. El momento más importante de mi vida profesional y como ser humano fue cuando vino la democracia. Se aprobó la Constitución, hubieron unas primeras elecciones y yo estaba viendo delante de mis ojos cómo iba partidos políticos al hospital a entregarle el sobre cerrado a cada paciente, ¿no? Y después iba al notario a dar fe de que aquello era correcto. Pero el paciente no se enteraba ni que estábamos en democracia ni quién estaba votando. Pero yo sí sabía quién iba a que le votara, ¿vale? Y yo dije, la próxima elección no va a ser así. No va a ser así. Como todos tenían el mismo colegio electoral en Marsagán, a ver cómo te llevas este. Alquilé una guaguita de 12 y de 3 viajes llevé a los enfermos a votar libremente en la vez en su vida. ¿Qué te parece? Maravilloso. Maravilloso. Así, ese es el momento más importante. El ejercicio de la Se acabaron los mítines personales allí para robarle un voto o para quitarle un voto o fuera a un paciente, que no estaban en condiciones. ¿Me comprenden? Totalmente. Y así el tío caminaba, subía, entraba allí, le daba a la tela, aquella tela, se ponía detrás, cogía lo que quería y aquí nadie sabía nada. Un hombre libre.
el ejercicio de la libertad. Ya está. Cristóbal del Rosario, muchísimas gracias por estar aquí en Médicos que dejan huella. Como siempre, el colegio es su casa. Gracias. Yo despedirme diciendo a mi familia que muchas gracias.